2. El primer borrego 1972. Mi campo visual estaba limitado hacia 3 lados por las rocas con las cuales se coronaba el pequeño arroyo, donde poco a poco y con gran esfuerzo por parte mía, habíamos ascendido, en su remate, limitado solamente por el cielo color turquesa del desierto. Veía pequeñas y lejanas las figuras de mis 2 compañeros quienes, mucho más ágiles que yo, habían encumbrado ya el arroyo. Respecto al cuarto lado, el cual quedaba a mi espalda, prefería no pensar en él, menos aún tratar de observarlo, pues aunque el día anterior, primero de mi cacería de borregos en Sonora, había podido contemplar el paisaje dominado desde lo alto de la Sierra del Viejo, el recuerdo en ese momento era poco reconfortante y no hacía nada por mejorar mi ánimo, pues uno de mis pies no encontraba apoyo para moverme. Todo había comenzado gracias al entusiasmo de mi buen amigo el ingeniero Dantón Sandoval, quien me animó a perseverar en la obtención de los permisos para intentar cazar los hermosos borregos del desierto. Sería mi primera experiencia tras esa pieza y mi entusiasmo se unió al de él, logrando 2, en aquellos tiempos, casi imposibles permisos. Al llegar a Hermosillo, en la oficina de la fauna en esa ciudad, los permisos nos fueron canjeados por un sonorense gordo y simpático llamado Jorge Mendoza, quien llegaría a ser un excelente amigo. De Hermosillo continuamos a Caborca, donde recogimos a nuestros guías, Juan Cuadrado, reputado merecidamente como uno de los mejores de Sonora, su hermano Ángel, apodado Cuadradito, el cual como buen chico llevaba los acertados pasos de su hermano, y Chito Montaño, casi legendario en las lides cinegéticas del estado. También formarían parte de nuestro personal un muchacho quien respondía al nombre de Alfonso y el señor Venegas, dueño de un camión en el cual transportaríamos el equipo y provisiones que previamente se había encargado de conseguir. Ya en camino a la sierra recogimos a Martín León, a quien Jorge había pedido nos acompañara, cuya ayuda, experiencia en el terreno y camaradería resultaron inapreciables. Todos juntos enfilamos a la Sierra del Viejo y al llegar a sus estribaciones nos mostró Martín los primeros borregos. Se trataba de una partida de hembras y corderos que confiadamente pastaban casi al pie de la ladera. En la eventualidad de estar acompañados por algún macho, Martín me condujo tal como si estuviéramos haciéndoles cacería, solo para comprobar que ninguno de los animales era cazable. En el tiempo transcurrido desde entonces, me he preguntado a mí mismo o he sido interrogado sobre el momento en el cual me enamoré de la cacería de los borregos. Para contestar esa pregunta cierro los ojos, revivo la belleza del crepúsculo del desierto con más colores que el iris, la majestad de la Sierra del Viejo y aquel rebaño pastando tranquilo en medio de tanta belleza. En ese momento descubrí que lo que realmente quería era cazar borregos. Fue un caso clásico de amor a primera vista. Plantamos nuestro campamento en el sitio, yendo temprano a la cama para gastar una noche llena de ansiedades en el sereno vivir del desierto nocturno. La mañana nos encontró preparados y ligeramente desayunados para iniciar temprano las actividades venatorias. Del lugar en donde estábamos acampados, Dantón inició un ataque directo al serrucho, porción de la sierra que recibe su nombre por la semejanza guardada con esa herramienta, aunque después de caminarlo más bien se piensa que fuera porque le serrucha a uno los pies, las piernas y todo lo demás. A nosotros, Juan, Martín y yo, nos transportó Jorge en la camioneta para ascender por un cañón llamado de la Mina, en recuerdo de alguna que ahí existió. Todo en el desierto era novedad para mí, su vegetación y las numerosas huellas de diferentes tipos de animales que lo pueblan. Aprendí pronto a cuidarme de las chollas, cactácea malintencionada a la cual basta rozar para que una gran parte de la planta se venga encima, dejándolo como puercoespín, y a la que merecidamente los norteamericanos llaman cactus volador. El palo flecha con el que los indios fabrican un veneno muy potente famoso por cegar a quien se toca los ojos con las manos después de haberlo manejado. Me fueron mostradas otras variedades de plantas de diferentes características como los aguaros o cactus gigantes, las biznagas, las pitas, el palo verde y muchas otras. Iniciamos de inmediato la subida por el cañón gemeleando cuidadosamente ambas laderas, en la eventualidad de descubrir algún animal, cosa que no sucedió. Al llegar al puerto me amonestaron mis mentores por hablar en voz demasiada alta. No acababan de hacerlo cuando el ruido de piedras rodando atrajo nuestras miradas a la ladera opuesta por la que habíamos ascendido. Mis compañeros, casi al unísono, descubrieron un borrego al cual tuve dificultades en ubicar. Cuando lo logré, se alejaba hacia abajo al trote y a una distancia indeterminada. Mi corazón se desbocó al ver mi primer cimarrón. Aún a esa distancia los cuernos se veían macizos y majestuosos. Arrogante echaba atrás la cabeza alejándose cada vez más. Juan ordenó: «Tira». Así lo hice. Sin buscar mampuesto y sin definir la distancia,
con mi atención concentrada solamente en los bellos cuernos ahora magnificados por el telescopio. Disparé y naturalmente fallé con tristeza por el pésimo desempeño. Bajé con mis compañeros a buscar el rastro en el remoto caso de haber hecho blanco. Una vez checado que el borrego no había sido tocado, procedimos bajo la sombra de un palo verde a consumir el, en esta ocasión, no ganado almuerzo. Me consolé pensando, ese borrego no merecía morir a manos de un chambón quien había cometido todas las fallas posibles en la cacería de borregos. A poco de continuar cazando, Cuadrado se tiró repentinamente al suelo, imitándolo nosotros de inmediato. Desafortunadamente se trataba de otra partida de hembras que calmadamente rodeaban por la ladera del cerro donde nos encontrábamos, ajenas por completo a nuestra presencia. Para no espantarlas decidimos movernos en sentido contrario al de ellas. Las observamos hasta verlas desaparecer de nuestra vista, pero a pocos minutos el ruido inconfundible de una estampida nos hizo volver la mirada. Al rodear el cerro algo debió espantarlas arreándolas hacia nosotros, esta vez por la misma ladera. Con una falta de respeto no propia de borregos bien educados, estuvieron a punto de atropellarme. Hubiera sido verdaderamente risible que el gran cazador capitalino viniera a acabar planchado por una partida de borregas. Dentro de todo nos alegramos que no hubieran sido machos, pues me queda la seguridad de que esos sí nos habrían violado y prefiero no pensar demasiado en el asunto. La tarde nos deparó nuevamente un espectáculo inolvidable. Un joven morueco de media vuelta, acompañado de 4 hembras y otros tantos pequeños, se recortó largamente contra el filo de un cordón observándonos larga y detenidamente, tal vez haciendo cábalas en su mente ovina sobre los curiosos malolientes y feos animales que se movían en solo 2 patas. Debe haberle llamado especialmente la atención quien cerraba la marcha, ese que para moverse no levantaba las patas, simplemente las arrastraba. El ocaso en el desierto no ha dejado nunca de asombrarme y ese día parecía querer lucirse en su hermosura. El poniente se tiñó de sangre y oro, brillantes como un cuadro de Velasco, sobre el cual se perfilaban en negro la silueta de saguaros y ocotillos como gigantescos dedos, implorando por agua que saciara su eterna sed o agradecieran al Señor la belleza de la que estaban rodeados. La excelente cena nos esperaba y fue el marco para cambiar impresiones del día. Desafortunadamente Danton no tuvo ninguna oportunidad para desaprovechar, por lo cual, mientras consumíamos nuestra cena, arropada en las gigantescas tortillas de harina típicas de la región, comentamos y reímos de los incidentes del día. Después de una noche de sueño reparador, mientras espantábamos el frío con una taza de café alrededor de un fuego de mezquite, Juan Cuadrado, señalando el oriente, dijo: «Me late Paquelao». Y eso fue todo. Paquelao nos fuimos y ascendimos interminablemente por el arroyo, lo cual nos condujo a la precaria situación del principio de este relato, agarrado con ambas manos de la roca y con una pata volando en todas direcciones en infructuosa búsqueda de un punto de apoyo. La oportuna ayuda de Martín logró que pudiera terminar la ascensión en una sola pieza. Tan pronto encumbramos me indicaron me mantuviera quieto y no recortara mi silueta contra la línea del cielo mientras gemeleábamos la ladera opuesta. Martín estaba usando un pequeño sombrerito de color claro, casi blanco. Desde el día anterior tenía nervioso a Cuadrado, por lo cual, cuando éste brincó sobre aquel, no pude decidir si era efecto del creciente calor matutino, un incontrolable ataque de pasión o simplemente, como quedó aclarado de inmediato, para quitarle el sombrero. «Quítate ese sombrerito, ahí está el cimarrón». Sus palabras me electrizaron. En el filo de enfrente, perfilado contra la luz del amanecer confundiéndose con las chollas, se recortaba la silueta de un borrego. Lo observamos largamente sin movernos para evitar nos descubriera. Vimos cómo embestía una biznaga hasta romperla para después comer la húmeda y apetitosa pulpa. Vimos al sol reflejarse en sus cuernos pulidos y en su piel lustrosa. Vimos en él la grandeza del desierto y la hermosura de la sierra, todo reunido en la majestad inigualable de un borrego cimarrón. Al poco tiempo, una vez satisfecho su apetito, perezosamente trasmontó perdiéndose de nuestra vista. «Va a dormir la siesta, ahorita le caemos», dijo Juan. A continuación nos explicó el plan de ataque. Martín se regresaría al campamento llevando la mochila de las provisiones y las 3 chamarras. Nosotros, con solo el agua y el rifle, nos dirigiríamos al sur por el mismo cordón donde nos encontrábamos y cubriéndonos con él hasta alcanzar el macizo de la sierra. Cruzaríamos por un pequeño puerto rocoso el cual alcanzábamos a ver y tapándonos con la misma ladera en la cual el borrego había estado le llegaríamos de arriba a abajo, en una cacería perfecta dentro de la mejor tradición borreguera. Rápida pero calmadamente, nos pusimos en marcha encomendándole a Martín que junto con Jorge nos recogiesen al otro lado de la sierra, en un lugar conocido por ambos.
En las cacerías de borregos, como comencé a aprender aquel día, siempre es más fácil planear que ejecutar. Definitivamente los borregos no llegan a desarrollar sus grandes cornamentas por andar tonteando en lugares posibles de ser caminados sin cobrar un alto precio en sudor y esfuerzo. Caminar a lo largo del cordón fue difícil, pero negociar el puerto visto tan fácil a lo lejos fue algo verdaderamente pesado. Cada piedra esperaba solo un pretexto para resbalar hacia abajo. Las pocas que permanecían en su sitio eran como navajas afiladas, hiriendo las rodillas y manos cada una de las numerosas ocasiones en que la topografía nos obligaba a usar nuestras 4 extremidades para desplazarnos. Una vez en la ladera opuesta las cosas mejoraron, al menos pudimos andar en 2 pies. Sin embargo, la inminente proximidad del borrego nos obligaba a ser doblemente cuidadosos para evitar el rodar piedras que lo pusieran sobre aviso. Ahí me mostró cuadrado el sitio donde el animal había comido biznaga y la clara huella dirigiéndose al otro lado. Por un lugar protegido con breña, trasmontamos nosotros también y nos acomodamos quietos tratando de ser lo menos conspicuos mientras tratábamos de localizar al cornudo. Después de lo que entonces me pareció una eternidad, con una sonrisa triunfal, Juan me mostró nuestra presa, echado, rumiando calmadamente sobre la misma ladera y enfilado en nuestra dirección. «No podemos movernos, pues el cimarrón nos va a ver», murmuró Juan. «¿Le podrás pegar desde aquí?» Una vez sereno y tratando de pensar, por excepción con la cabeza, reflexioné en las posibilidades. El animal parecía estar a 400 metros, por lo cual la bala de 150 granos del 7mm Magnum a esa distancia pegaría 18 pulgadas abajo, pues mi arma había sido cuidadosamente apuntada para hacer blanco a 200 metros. 18 pulgadas debía ser la distancia aproximada entre la parte alta de los cuernos y el centro del pecho de mi presunta víctima. «Sí puedo», contesté. «Entonces cálmate y recárgale en algo, no vayas a hacer otra lotada como la de ayer», dijo Juan. Aun cuando sus palabras no colaboraron a mi tranquilidad espiritual, busqué y hallé una piedra donde mampostarme. Sin tiro aún en la recámara, observé al cornudo a través del telescopio, notando al recargar la barra horizontal en lo más alto de sus cuernos, que la intersección aparecía al centro de una pequeña biznaga la cual estaba unos 2 metros detrás del borrego. Jalé el gatillo un par de veces en seco, convenciéndome que podía lograrlo. Introduje un cartucho en la recámara, me mamposté firmemente, centré la retícula en el lugar previamente elegido y poco a poco fui apretando el gatillo. La pequeña biznaga explotó. El cimarrón se puso violentamente en pie, volteó a ver la planta destrozada y comenzó a moverse hacia la derecha. Al explotar la biznaga se hizo por fin luz en mi reblandecido coco y comprendí la verdad: el borrego estaba a solo 200 metros. Corté cartucho y puse la intersección directamente en la paletilla, llamando otro tiro. Con la patada del rifle perdí contacto visual con el cimarrón, simplemente desapareció. Tan inesperadamente como poco antes lo había hecho sobre Martín cuando descubrió el borrego, saltó Juan sobre mí enarbolando su sombrero amenazadoramente y repitiéndome una y otra vez: «Lejerrates, lejerrates». Abatido por un explicable sentimiento de culpa, le seguí sin chistar hasta el lugar donde habíamos visto por última vez al borrego, con la incierta esperanza de hallar alguna señal indicadora que la presa había sido tocada. A pocos pasos de donde se encontraba el borrego, caía un relis de unos 10 metros de alto a donde me asomé lleno de ilusión. Nada. «Lejerrates, lejerrates, ya ni busques», repetía nuevamente Juan. A pesar de su pesimismo, la imagen de la retícula descansando sólida en la paletilla del cornudo en el momento de soltar el tiro venía recurrentemente a mi memoria y en un arranque de confianza le contesté: «No fallé, Juan, encuentra mi borrego». Tan inesperada actitud tomó por sorpresa al buen Cuadrado, quien prontamente amplió el radio de sus investigaciones y, pocos minutos después, en donde menos lo hubiera supuesto, lanzó un grito victorioso: «Aquí está, si ya decía yo que no podías haberle jerrao». Corrí al lugar y me asomé a un relis, prolongación en ángulo del ya revisado anterior e infructuosamente, para ver, emocionado, la panza de mi primer borrego. Un grito de Jorge me impidió entrar en éxtasis. «No vayas a tirar, vato, que aquí venimos nosotros». Efectivamente, unos 100 metros abajo Jorge y Martín ascendían rápidamente. Nos reunimos junto al trofeo y admiramos su belleza y majestad. Tomamos algunas fotos, ninguna de las cuales ganaría un concurso de fotógrafos invidentes. Copinamos al animal y nos distribuimos las cargas para bajarlo. Jorge cargó con la cabeza y copina, Martín con los cuartos delanteros, Cuadrado con los traseros y yo con las cámaras y rifles.
Descendimos hasta el arroyo y después ascendimos por él hasta la camioneta, donde ya nos esperaba Dantón con Cuadradito y Chito, quienes de inmediato produjeron una botella de bacanora, de la cual dimos cuenta a una velocidad a la que no hubiera dado crédito el señor Guinness, y muy contentos nos regresamos juntos al campamento, en donde pronto consumimos ambos costillares de borrego. 13 días más tarde, después de desgastar la Sierra del Viejo y del Mármol hasta dejarlas lisas de tanto andar, Dantón abatió también un borrego, destruyendo con ello una leyenda local y elevándose a los ojos de quienes lo acompañábamos en su estatura deportista y cazador, pero eso es otra historia. Esa noche, un poco achispado, dormí un sueño poblado de borregos, de montañas indómitas y de paisajes fuera del alcance de toda descripción. Soñé 100 veces acechos perfectamente ejecutados y cimarrones de 190 puntos, adiviné en sueños que algún día lograría los 4 borregos de Norteamérica y con ellos, el privilegio de ser miembro del Gran Slam Club. Fue una ventaja haberlo soñado, pues si lo hubiera sabido no habría podido dormir.